¿Sabías que un día como hoy, un 9 de diciembre de 1983, cuando ahí ya estaba por asumir Raúl Ricardo Alfonsín y volvía la democracia a la Argentina, se publicaba el segundo disco de Los Abuelos de la Nada? Yo lo tengo en formato cassette, Vasos y Besos, gran disco que marcó un punto muy importante en la historia y en la popularidad de Los Abuelos. Disco que tuvo el hit, creo, de la banda, Mil Horas. Se convirtió en la canción más popular. Yo descubrí o conocí a Los Abuelos gracias a Mil Horas, aclaro. Y un disco con una estética bien New Wave. Me encanta la tapa porque para mí tiene todos esos rasgos New Romantics. Tranquilamente podría haber sido la portada de un disco de Duran Duran o de Spandau Ballet o de A Flock of Seagulls. Se me vienen así a la cabeza de manera rápida e instantánea. Bueno, este disco de Los Abuelos de la Nada, que a diferencia del primero, producido por Charlie, el Vasos y Besos fue producido por la banda. Y me encanta lo que sea el formato físico, cassette, CD, vinilo, que no lo vas a encontrar en la virtualidad. Parezco el abuelo Simpson, pero es la verdad. Data que es muy importante para, por ejemplo, melómanos como yo, que me encanta conocer mucho, o me gusta conocer la historia que hay detrás del disco y también quienes trabajaron o participaron en discos. Bueno, Miguel Abuelo en voz, coros, congas, timbales y percusión, Gustavo el Vasco Basterrica en guitarras, voz, coros y percusión, Andrés Calamaro teclados, voz, coros y percusión, Polo Corbella batería, coros y percusión, Cachorro López bajo, coros, cuica y percusión. Y no estoy haciendo joda, es así. Y Daniel Melingo, saxo alto, clarinete, voz y percusión. Bueno, todos tocaban la percusión, por si no se dieron cuenta. Bueno, también el gran Daniel Melingo, guitarras en Chalamán, otro de los grandes éxitos de esta placa, grabado en estudios Panda, ni más ni menos que por Amílcar Gilabert y Mario Breuer, mezclado por Amílcar Gilabert. Los managers Sergio Yaraer y, acá prestemos atención, Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, que se nos fue en 2019. Fabián Matus fue, además de músico, representante de artistas y justamente fue representante de Los Abuelos, manager, por lo menos durante la salida de este disco. Producción artística de Los Abuelos de la Nada, producido, o producción general, mejor dicho, de Daniel Greenbank para discos DG. Tiempo total aproximado 37 minutos. Y bueno, este gran disco tiene No se desesperen, con la voz del gran Vasco Basterrica, que tuvo mucho protagonismo en este trabajo, el más popular de Los Abuelos. Así es el calor, Yo soy tu bandera, Sintonía Americana, y una muy buena versión de Usted Señálemelo, que recomiendo escuchar y ver, Espía de Dios. Cucarachón de Tribunal para mí es uno de los mejores temas del Vasco, firmado por la pluma, la virome, el lápiz o lo que sea del Vasco Basterrica. Vamos al ruedo, Mil Horas obviamente, Hermana Teresa, Chalamán y Mundos Inmundos. Conformaban esta placa, como decía, muy trascendente para la historia del rock argentino. Y me voy a los libros, sí, hoy voy a apelar mucho a los libros. Marcelo Fernández Vitar, que es una obra maestra, es el libro gordo de Petete en el buen sentido de la palabra, es tremendo, 50 años de rock en Argentina, en una nueva edición, en este caso 2006. Bueno, introducción del Flaco Spinetta, prólogo de Adrián Dárgelos y fotos de Nora Lezano, nada más y nada menos. Y en el año 1983, bueno, se publicaba Maten al último romántico de Autobús. Esta era una banda New Wave muy buena. Clics modernos de Charlie. Pablo el Enterrador, el disco de esta banda de culto de Rosario. Alma bajo la lluvia, el primer disco de Memphis La Blusera. La dicha en movimiento de los Twists, Bajo Belgrano de Spinetta Jade, Agujero interior de Virus, Luchando por el metal de B8. Fíjense la cantidad de grandes discos y la variedad. Y obviamente acá aparece
Vasos y Besos de Los Abuelos. Y justamente aquí dice de la cantidad o sea, de la popularidad del rock a partir de o post Malvinas, que se vio un fenómeno de popularidad impresionante del rock argentino, y esto se demuestra que él, dice Marcelo Fernández Vittar, Los Abuelos de la Nada, el día 30 de diciembre en Vélez, con el famoso lema Descorchando el 84 con vasos y besos, para celebrar el enorme éxito de su segundo disco que incluyó el hit 1000 horas. Bueno, yo creo que este fue el pico de popularidad de Los Abuelos de la Nada. Bueno, acá vamos, antes, Daniel Greenbank, Te amo, te odio, dame más, qué buen nombre, y ya saben a qué canción se refiere, banda de la que fue manager, obviamente, Greenbank. Estas autobiografías para mí son muy importantes porque permiten conocer a los protagonistas en primera persona, ni más ni menos. Bueno, acá van a conocer todo lo que hizo este señor, Daniel Greenbank, un personaje muy, muy importante, no solamente en la música, en el rock, sino en la cultura argentina, el responsable de la aparición de rock and pop, entre otras cosas, por ejemplo. Y bueno, y él comenta que en ese fenómeno post-Malvina, 82, 83, 84, dice, fueron años en los que no paramos. Entre otros hicimos el management de Virus, Celeste Carballo, La Torre, Hit, Nito Mestre, con un disco en vivo que incluía Cenicienta, que por entonces era la cortina de un ciclo de cuentos de ficción que interpretaba Soledad Solita Silveira, Los Abuelos de la Nada y Los Twist. Algunos discos que sacamos, bueno, La Dicha en Movimiento de Los Twist, Recrudece de Virus, Los Abuelos de la Nada, el debut de Los Abuelos y el posterior. Vasos y Besos, como decía en la información o en la ficha técnica, Daniel Greenbank fue el productor general y a través de su sello, DG Discos, se publicó. Bueno, sigo con la bibliografía. Miguel Abuelo, El Paladín de la Libertad, de Juanjo Carmona, también este libro para conocer más en profundidad a este gran fenómeno del rock argentino, un personaje clave justamente en nuestra cultura, Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo. Bueno, comenta Juanjo Carmona respecto a Vasos y Besos. El 30 de julio de 1983, Los Abuelos de la Nada regresaron a los estudios Panda para grabar su segundo álbum. Ya sin Charly García, decidieron producir el disco ellos mismos, lo que les aportó un grado mayor de libertad a la hora de grabar. Todos colaboraron en ese disco, dijo Cachorro López, porque Miguel era el portavoz que tenía toda la magia. Gustavo Basterrica era una especie de toro lleno de energía. Polo Corbella era un tipo súper maleable a todo lo que pasaba y cantaba armonías y tocaba lo que le pidieras. Era un tipo muy musical. Y Andrés y yo éramos a los que más nos divertía el trabajo en el estudio y eso se manifestó después en nuestra vida, aunque Andrés lo haya dejado. Bueno, nota del hablador acá, del responsable del video. Andrés Calamaro, fundamentalmente en los 80, tuvo una fructífera labor como productor, por ejemplo, de discos de Los Enanitos Verdes, de Don Cornelio y La Zona, y en los 90 produjo, por ejemplo, a Los Visitantes con Espiritango y produjo Frappé, el primer disco de la primera banda de su hermano Javier Calamaro. Bueno, volvemos a lo que decía Cachorro López. En realidad, en Vasos y Besos, Andrés y yo ejercimos un poco más el rol de productores. Gustavo aportó mucho en esa época porque estaba bien prendido en el grupo, pero éramos Andrés y yo los que nos poníamos. El segundo disco es más abuelos que el primero, afirmó Mario Breuer, ingeniero de grabación del álbum. Charly ya no está, pero también en Vasos y Besos aparece la característica de los acordes un poquito más caros. Aparece un tema de Basterrica como Cucarachón de Tribunal, para mí el mejor tema del disco, ya lo dije, donde las armonías son más sofisticadas, más de jazz rock, que bueno, no hay que olvidar que el Vasco Basterrica formó parte de la máquina de hacer pájaros de Charly García, el segundo proyecto de Charly post Sui Generis y pre por Sui Gieco sería cronológicamente y pre obviamente Cerú.
También aparecían los reggaes de Melingo, los temas pop o las baladas de Calamaro, y cada compositor dentro de la banda queda bien definido. Si uno escucha, es fácil darse cuenta qué tema es de quién. Era muy obvio cuáles eran los temas de Gustavo, cuáles de Melingo, cuáles de Andrés, y se notaba. Eso era lo que hacía de esa banda una banda imposible. Andrés soñaba con esa banda 3 años atrás y yo le decía que esa banda no existe. No existió hasta que lo hicieron y fue increíble, porque tuvieron hits en todos los estilos, reggae, pop, baladas, etc. Qué interesante esta apreciación y qué rica y qué precisa y quirúrgica de Mario Breuer, comentando lo que era el eclecticismo de los abuelos, cómo cada músico tenía diferentes visiones justamente musicales y le dieron ese color, ese ritmo a los abuelos, y lo generacional, porque Miguel y Gustavo ya eran personas más curtidas, y Andrés Calamaro era un gurrumín, un pibe de 21 años cuando sale el disco, no hay que olvidarlo. Y hablando de Calamaro, él decía: ese es un gran disco de los abuelos, Vasos y Besos. Es el mejor momento del grupo. Nosotros ensayando y tocando ahí. Las canciones son parejas y hay mucha energía. Siempre había alguna idea que no prosperaba o había alguna cosa de Miguel que Cachorro podía convertir en canción, como Libertad, Yo soy tu bandera. Y yo tenía otras canciones no precisamente nuevas, como por ejemplo Así es el calor, que ya la había grabado como 3 años antes, solos con Gringui Herrera. Esto también es muy interesante porque tal vez muestra otra cosa que no se sabía de los abuelos, y esa pincelada fundamentalmente de Mario Breuer, dividiendo cada uno de los músicos que conforman la banda, y cómo su eclecticismo musical se notaba justamente en el resultado final de este gran disco. Hablábamos de Nora Lezano, una de las grandes fotógrafas de nuestro rock, que aparece en este libro, 50 años de rock en Argentina, de Marcelo Fernández Vitar. Y si hablamos de otra de las grandes fotógrafas, además de Hilda Lizarazu de nuestro rock, Andy Cherniavsky, en este libro que recomiendo mucho, que publicó Planeta en 2020, si la memoria no me falla, en pandemia, acceso directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80, hiper recomendable. Y bueno, acá aparecen justamente los abuelos de la nada. ¿Casualidad o causalidad? Y bueno, acá también da otra faceta de los abuelos que no se conocía, para mí. Por lo menos yo no la conocía y me enteré gracias a Andy. Bueno, dice Andy Cherniavsky: los abuelos de la nada tenían tanto éxito que muchas veces hicieron dobletes, o sea, 2 shows en una noche, y alguna que otra vez triplete. Que para un grupo que movía un equipamiento bastante importante en materia sonora, era todo un trastorno. No era el armado fácil que tiene una banda de cumbia hoy. Hubo un triplete memorable que terminó en Mar del Plata en 1984, el año posterior, o sea, el año en el que se está presentando Vasos y Besos. Arrancó en Pinar de Rocha, un clásico de Ramos Mejía, cuyo dueño era un excéntrico que tenía atado un tigre a una palmera del jardín principal para que todos lo vieran. El segundo show fue en Banfield. Ahí comenzó a aparecer la mala onda porque a Miguel le tiraron un botellazo y Gustavo se puso muy agresivo con los chicos que les pedían autógrafos después de ver a abuelo, o al abuelo mejor dicho, como dice aquí justamente Andy, todo ensangrentado. Andrés Hinrichs, el dueño de la empresa de sonido, y yo, Andy, fuimos en el auto de este último y nos dormimos apenas subimos. Nos despertó un estruendo. Habíamos llegado y la prueba era que el conductor se había quedado dormido y se había incrustado levemente contra un monumento marplatense. Eran alrededor de las 5 de la mañana, pero el tercer show se hizo igual. Tuvo lugar en la discoteca de un complejo llamado Waterland, que jamás olvidaremos. Se trataba de un parque acuático construido sobre un basural, de manera que cuando el viento venía del mar teníamos una agradable brisa marina. Y el reverso ahora. Pero si cambiaba de dirección nos tapaba un nauseabundo olor a mierda, cosa que sucedió con insoportable frecuencia. Me encanta cuando se dicen las palabras con todas las letras. No es un olor feo, un olor a mierda. Lo más gracioso, sigue comentando Andy Cherniavsky, de todo es que tocaron con la banda de vientos, dice Andy,
de Waterland y a los abuelos les pareció tan simpático el asunto que los invitaron al Luna Park. Subieron a hacer 1000 horas, todos vestidos de blanco, atrás de Alfredo de Siata, que había reemplazado a Melingo, que Melingo ya estaba involucrado a full en los twists. Bueno, si alguien fue a ese show de los abuelos en el Luna Park, en donde hacen 1000 horas y aparece justamente la banda de vientos Waterland, de Waterland, por favor, en los comentarios quiero ver qué pasó. Que cuenten lo que pasó, porque se ven algunos videos, pero una cosa es ver un video y otra presenciarlo en vivo y en directo. Bueno, este libro también. Recomiendo, obviamente voy a pasar de vuelta ahí la recomendación, Acceso Directo, de Andy Cherniavsky, Te amo, te odio, dame más, la biografía de Daniel Greenbank, Todos del Planeta, Miguel Abuelo, El Paladín de la Libertad, de Juanjo Carmona, y Marcelo Fernández Vitar, 50 años de rock en Argentina. Todo esto para conocer un poco más a los abuelos, a Miguel Abuelo, y fundamentalmente recordar este disco, Vasos y Besos. Justamente, ¿cuál es tu canción preferida de esta placa que hoy está cumpliendo 42 años de vida? Yo lo conocí a través de 1000 horas, que sonaba en FM9 aquí en la ciudad de Santa Fe. Pero si me tengo que volcar por un par de canciones, ya dije, Cucarachón de Tribunal para mí es la mejor. Me encanta el Vasco Basterrica, obviamente, Calamaro, Miguel, Cachorro, Polo, Melingo, son grandiosos. Pero Cucarachón de Tribunal es una canción que me gusta mucho, Sintonía Americana, y también vuelvo a recomendar la versión o el cover, como quieran llamarlo, de Usted Señálemelo, año 2018, si la memoria no me falla. Y obviamente estamos en Santa Fe, se viene el verano, así es el calor. Me gusta también porque es una canción que nos recuerda el calor que hace en la ciudad de Santa Fe en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en casi todo el año. Pero bueno, también me gustaría, o mejor dicho, me gustaría que me comenten qué canciones de este disco le gustan. Yo creo que la mayoría va a decir 1000 horas, pero ojo, porque también hay otras grandes canciones que recomiendo escuchar. Si no tenés el disco, el CD, el vinilo, obviamente, pegate una vueltita por las redes sociales, por las plataformas, escuchalo entero y fíjate, y prestale atención a Cucarachón de Tribunal. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Vasos y Besos? Comentarios, ya que estás, dejás un me gusta y te suscribís, que no cuesta nada y se agradece mucho. Pero vamos al grano, vamos a lo concreto. ¿Sabías que un 9 de diciembre, un día como hoy, pero del año 1983, se publicaba el segundo disco de Los Abuelos de la Nada, el mítico Vasos y Besos?